Carísimos hermanos del grupo Edificados en la Palabra, paz a vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bendecidos en esta preciosa hora de la mañana. Y tengo el hermoso privilegio de poder, a través de esta plataforma, compartir una reflexión más de la palabra de nuestro Dios. Y como es de nuestro conocimiento, estamos trabajando el estudio de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Estamos en la 12ª semana y con un subtema: el ministerio de la pasión del Hijo de Dios, sacrificio supremo de Jesús, rechazado y crucificado. Pero para hoy el tema que nos aborda se titula: Jesús predice la negación de Pedro. ¿Cómo trata Jesús el fracaso? ¿Cómo trata Jesús el fracaso? Ese es el tema para hoy, donde nuestro texto base lo encontramos en Marcos capítulo 14, su verso 27 al 31. Que dice, si usted tiene su Biblia a la mano, podemos leer juntos en Marcos capítulo 14, su verso 27 al 31, y dice: y les dijo Jesús: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración y así entraremos al desarrollo de nuestro tema. Excelentísimo y bondadoso Padre, tú que vives y permaneces para siempre, te damos honra, gloria y honor, Señor, porque solamente tú te lo mereces, Padre eterno. Venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor, y en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, para agradecerte por todo lo recibido de tus manos, Señor. Pero ante todo, Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de estudiar tu palabra, comprenderla, entenderla, Señor, esperando que haya cabida en nuestro corazón y podamos atesorarla, Señor, y no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Sabemos que cada tema, cada reflexión es una enseñanza para nuestra vida, que nos ayuda a crecer en el ámbito espiritual, Señor, y así poder ser perfectos como Cristo Jesús es perfecto, como nuestro Padre que eres tú, eres perfecto, Señor. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Señor, en medio de las dificultades, Señor, querer serte fiel, esperando, Padre Santísimo, que seas tú el que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu para poder entender y comprender tu palabra y poderla aplicar ante todo y ponerla en el terreno de la práctica, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, te lo suplicamos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues como les decía, nuestro título es Jesús predice la negación de Pedro. ¿Cómo trata Jesús el fracaso? Es un tema de mucha importancia, hermanos, y que al parecer quizás el ser humano le ha prestado importancia, le ha restado importancia a este tema de cómo es de que Jesús trata el fracaso. ¿Será que lo deja en el olvido? ¿Será que lo rechaza? Mas sin embargo vamos a ver que la misericordia de Dios es tan amplia, es tan grande, y sabemos que la sangre preciosa de Cristo Jesús tiene demasiado valor y que es suficiente para cubrir cualquier tipo de pecado, siempre y cuando vengamos arrepentidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de estudiar este tema, hermanos, es comprender que los seres humanos somos débiles, somos débiles y fracasamos, cometemos errores a causa de la naturaleza pecaminosa de cada ser humano, pero que por medio de Cristo Jesús alcanzamos ese perdón y la redención
y la restauración en nuestra vida espiritual. Y eso es lo más hermoso para cada uno de nosotros, amados hermanos, que no todo está perdido, porque así como entró en un hombre el pecado, también en un hombre entró el perdón y la salvación, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el pecado, amados hermanos, viene desde el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Y que el ser humano fue creado con imperfecciones, porque Dios ha dejado, ¿verdad?, el libre albedrío, ¿verdad?, que el hombre escoja. Pero no solamente lo ha dejado así, sino nos ha traído a un Salvador, ¿verdad?, quien es Cristo Jesús. Y eso es lo más hermoso para cada uno de nosotros, los creyentes, ¿verdad?, amados hermanos. La naturaleza caída del hombre, hermanos, es a causa de la carnalidad. Esa carne que lo vuelve débil y tiende a fracasar, lo lleva al fracaso. ¿Pero por qué será? ¿O cuál es el motivo de los fracasos? Es porque, les decía al principio, porque somos seres imperfectos, ¿verdad? No que el Señor no nos ha hecho perfectos, sino que Él, en Cristo Jesús, podemos hallar esa perfección. Por eso ya en Eclesiastés capítulo 7 y su verso 20 nos dice que no hay ningún ser humano perfecto, ni que nunca haya pecado. Porque aquí decía también Eclesiastés 7:29, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos, dice, buscaron sus propias perversiones. Nuestro Señor ha creado al hombre perfecto, pero como le decía, también nos dejó el libre albedrío. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿verdad? Y que a través de eso podamos reconocer cuál es el bien. Entonces, pero amados hermanos, es curioso ver cómo hay personas que utilizan esas excusas también para cometer pecados y decir que solamente es un desliz y que cualquiera puede cometer pecados. Como que la imperfección nos consuela, ¿verdad? Porque nos asegura que estamos bien. A fin de cuentas, todos saben que nadie es perfecto. Pero, amados hermanos, el Señor Jesucristo dio un mandamiento en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, su verso 48 dice, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible esto, amados hermanos? Muchos pensamos que no, y que es imposible. Pero esa perfección, hermanos, es al nivel humano, ¿verdad? Aquel que se esfuerza por hacer la voluntad del Padre. Aquel que se esfuerza por agradarle al Señor, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 10:13 dice que Él no nos deja una carga más de la que no podamos soportar. Él nos pone pruebas, Él nos permite las pruebas, los fracasos y cualquier situación difícil a nuestra vida, pero no más de la que podamos soportar. Entonces, el que puede llegar a la perfección es aquel que se esfuerza por hacer la voluntad del Padre. Pero esa perfección, ¿cómo la vamos a lograr? Es teniendo un amplio conocimiento de su palabra, un amplio conocimiento de Dios Padre y su Hijo Cristo Jesús. Pues nuestro Dios sabe nuestra debilidad humana, hermanos. Él conoce la fragilidad del hombre, conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Así lo dice Salmo 103 y su verso 14. Entonces, amados hermanos, Él sabe que somos débiles, claro que sí lo sabe, pero es una prueba que nos pone, porque en esta vida estamos para pasar pruebas y ver qué tanto amamos a nuestro Dios, qué tanto queremos obedecerle o solo estamos interesados en que Él nos bendiga y que queremos cosas materiales o cosas grandes en nuestra vida espiritual, sino que Él quiere ver si de verdad le amamos, si de verdad apreciamos la muerte de su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, volviendo a nuestro texto base en Marcos capítulo 14, su versos 27 al 31, en estos pasajes vemos que el evangelista Marcos
nos relata la vivencia del Señor Jesucristo en horas previas a la cruz, ¿verdad? Y hay dos cosas importantes, y es que, por un lado, vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía conocimiento. El Señor Jesús conocía del todo, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en sus discípulos, en el interior del corazón de sus discípulos, porque incluso Él sabía hasta los detalles más insignificantes, ¿verdad?, que ni siquiera sus discípulos más cercanos podían percibir. Y una de ellas era que el Señor ya sabía las intenciones, ¿verdad?, la intención que había en el corazón, lo que iba a suceder en el corazón de sus discípulos. Y una de esas fue la de Judas, ¿verdad? Las intenciones de Judas, cuáles eran la traición de este discípulo de Jesucristo, la traición de uno de sus discípulos. Y ahora también sabía hasta dónde iban a ser capaces, ¿verdad? Hasta dónde iban a ser capaces de acompañarle estos sus discípulos. Incluso las veces que Pedro negaría, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Por el otro lado, percibimos también la tremenda soledad por la que nuestro Señor Jesucristo iba a atravesar en el camino a la cruz, y que también el resto lo iba a abandonar. No solamente iba a ser Pedro el que lo iba a negar, sino también el resto lo iba a abandonar, ¿verdad? Incluso en ese momento de oración, que el Señor le pidió que les acompañaran a orar, pero ellos se durmieron y lo dejaron solo en el huerto del Getsemaní. Pero veamos, hermanos, en este estudio 4 cosas importantes de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de esos es que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la imperfección del hombre, a pesar de la naturaleza caída del hombre, Jesús muestra ternura y compasión ante la debilidad del hombre, ante el fracaso del ser humano. Y esto lo podemos ver aquí en Marcos capítulo 14, su verso 27, hermano. Y dice el verso 27, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El Señor Jesucristo sabía lo que iba a ocurrir, ¿verdad?, con estos discípulos. Pero también vemos que Jesús alentó también a Pedro. Y no solo a Pedro, sino a todos los que estaban allí, todos sus discípulos. Jesús también alentó a Pedro a volver a Él después del fracaso. Y eso lo vemos en el verso 28, pero después de que yo haya resucitado, dice, iré delante de vosotros. Eso era una esperanza, ¿verdad?, para los discípulos, porque después del fracaso del pecado ellos podían volver, ¿verdad?, al Señor. Y el otro punto número 3 es que Jesús procuró que los hombres encararan o enfrentaran sus fracasos, ¿verdad? En el verso 29 al 30 dice: dice, entonces Pedro le dijo: aunque todo se aparte, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo le hizo ver también, ¿verdad?, a Pedro en qué área él iba a fracasar. Y aún diciéndoselo, Pedro no lo aceptó, no lo acató, no se percibió, ¿verdad?, para no cometer este fracaso, ¿verdad?, que después le iba a costar lágrimas a Pedro. Y el punto 4 es que Jesús permite a los hombres a mantener su confianza en sí mismos. Muchas veces el Señor permite que las cosas nos sucedan, ¿verdad?, para corregirnos, para mejorar en las áreas que aún nos faltan, amados hermanos. Pero veamos, tan importante
el punto tan importante de que nuestro Señor Jesucristo mostró ternura y compasión ante la debilidad y el fracaso del ser humano, porque Él sabía que Él venía a esta tierra, y el Señor Jesucristo sabía que el hombre, por su naturaleza, es imperfecto. Son seres con una naturaleza impulsada básicamente por el interés propio y necesidades carnales, y que solamente desean agradar su propia carne y hacer su propia voluntad, agradar su propio cuerpo, ¿verdad? Y tener sus propios pensamientos. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo, y se escandalizarán, ¿verdad? Ella sabía que ellos iban a tomar sus propias decisiones al ver, ¿verdad?, el sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a tener. Y cuando dice se escandalizarán, significa que tropezarán, que iban a caer, que se iban a apartar de Él y lo iban a abandonar. En otras palabras, hermanos, no solo uno de los discípulos lo iba a traicionar, sino que también profetizó que todos ellos lo abandonarían, puesto que los discípulos esperaban a un Salvador, no a alguien que fuera muerto, ¿verdad?, y crucificado. Mas, sin embargo, Jesús les mostró que no solo era un Mesías humano, sino que también les mostró que era el Mesías espiritual, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos cómo alentó, ¿verdad?, lo que les decía al principio, cómo es de que Él fortaleció el espíritu siempre, ¿verdad?, de estos discípulos, al poder volver a Él después del fracaso, como lo vimos en el verso 28, ¿verdad? Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros, les decía, a Galilea. Así que Él aquí manifiesta el perdón y la misericordia de Dios para con cada uno de los discípulos de Pedro y de los discípulos que estaban ahí, pero también para nosotros hoy día. Entonces, amados hermanos, el fracaso de ellos, aunque estaba ocurriendo en una hora tan crucial, eso aún no motivaría a Jesús a rechazarlos, a pesar de ese fracaso, a pesar de que Él sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, ¿verdad? A pesar de esa situación, nuestro Señor Jesucristo no los iba a rechazar. Ellos iban a poder volver a Él después de la resurrección, porque Él venía a hacer un cambio en la vida de todos, de todo el mundo, no solamente de los discípulos, sino también en todo el mundo a través de su muerte. Entonces, amados hermanos, no importa cuán terrible sea nuestro fracaso, podemos arrepentirnos y volver a Cristo. Podemos estar seguros de ser parte de esa gloriosa reunión en aquel gran día cuando sea su retorno. En Hechos capítulo 8 y su verso 22 dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y en primera carta de Juan capítulo 1 su verso 9 dice, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque también, hermanos, ¿verdad?, en Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará jamás. Pero el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, qué hermoso, ¿verdad?, que podemos alcanzar misericordia si nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y que queremos mejorar nuestra vida, queremos mejorar la relación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, en los versículos de nuestro texto base de Marcos capítulo 14, su verso 29 al 30, podemos notar que Jesús deja que los discípulos encaren o enfrenten sus debilidades y sus fracasos también. De esa forma el ser humano actuará para corregirlos. Por eso les decía que nuestro Dios muchas veces permite, ¿verdad?,
los fracasos en nuestra vida, para que de esa forma, de esa manera el ser humano actúe para corregir las áreas que aún le faltan. Por esa razón Dios dejó también el libre albedrío, ¿verdad? Todos sabemos de que existe el libre albedrío. Es importante que nuestro Dios haya permitido que existiera el libre albedrío, porque sin el mal, hermanos, no reconoceríamos el bien. Pero aún así siempre el hombre recurre al libre albedrío, ¿verdad? Y es ahí donde ocurre el fracaso. Y dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia, y antes de la caída, es la altivez de espíritu. Muchas veces nos sentimos altivos, ¿verdad? El orgullo puede más, que nos hacen pensar que nosotros sabemos hacer todas las cosas y que no necesitamos de la ayuda de Dios. El orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, hermanos, fracasan. Quizás Pedro fue uno de ellos, ¿verdad? Que se sintió altivo, sintió orgulloso y pensó de que nunca fallaría. Y quizás también Pedro era sincero, porque él amaba a Jesús. Pedro era sincero y lleno de favor para el Señor. Y él estaba firmemente convencido de que no iba a fallar. Pero había algo, ¿verdad? Quizás Pedro se fijaba en la debilidad y el fracaso de otros, y no en sus propios errores, no en su propia debilidad, en sus propios fracasos que podía tener. ¿Verdad? Como a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? A muchos. Y él decía, y aunque todos se escandalicen, yo no, decía, ¿verdad? La altivez y el orgullo, siempre por delante del ser humano. Pedro quizás se jactaba de su autoconfianza y su propia fuerza, pero Pedro y los discípulos tuvieron que aprender a confiar en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y no en su propia fuerza. No fiarse de nuestra propia sabiduría e inteligencia, porque nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Solamente dependemos de nuestro Padre Celestial. En primera carta a los Corintios 10:12 dice que, así que el que piensa estar firme, mire, dice, que no caiga. Pero Pedro insistía en su propia confianza, hermanos, y eso lo podemos ver en el verso 31, y decía, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que le ocurrió a Pedro, ¿verdad, hermanos? A cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Que estamos tan confiados, tan seguros de que pues no vamos a fallar, que no le vamos a defraudar al Señor, ¿verdad? Pero tenemos que tener el mayor cuidado en todo ello, hermanos, porque nadie está exento. Cometemos pecados de cualquier forma. Entonces Pedro se rehusó a aceptar la verdad en una encendida confianza en sí mismo. Declaró que no negaría a Jesús aunque tuviera que morir por él. La excesiva confianza de Pedro tuvo origen a la ignorancia de sí mismo. Notemos que Pedro era un creyente vigoroso, uno de los más fuertes, uno de los que decía amar más a Jesucristo, pero falló al confiar en sí mismo. El pecador que nunca debería cometer, el pecado que nunca deberíamos de cometer ninguno de nosotros, amados hermanos. Ese pecado de negar a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque podemos estar tan confiados, pero puede llegar en un momento, ¿verdad? A causa de la situación que nos bombardea aquí en el mundo, ¿verdad? Podemos negar a Cristo Jesús. Como lo hizo Pedro, él estaba tan seguro, pero cuando le tocó enfrentar ese momento difícil y vio cómo estaban tratando a Cristo Jesús, y luego lo notaron que era uno de los discípulos, entonces él se sintió atemorizado, ¿verdad? Sintió temor y empezó a decir, no, yo ni lo conozco, ¿verdad? No sé quién es. Entonces se atemorizó. Pero, amados hermanos,
tenemos que estar dispuestos incluso a morir por Cristo Jesús. Tenemos que tener esa valentía. Así como Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, nosotros también debemos dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él nos ayude para tener esa fortaleza, hermanos. Entonces, el primer paso, hermanos, para esa restauración en nuestra vida espiritual es reconocer que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, mejor aún que nosotros mismos. Ante Él todas las cosas están desnudas. Él ya sabe lo que va a pasar antes que nosotros lo pensemos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que reconocer y saber que Él conoce todas las cosas, hermanos. Y oremos y permanezcamos en oración con nuestro Dios para que nos ayude a ser fuertes, ¿verdad? Y no caer en estos terribles pecados de negar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, sino que todo el tiempo estemos dispuestos a hacer su voluntad. Y hay algo tan importante también que debemos de hacer para alcanzar la misericordia de Dios, es la gratitud. Ser agradecidos es muy importante delante de nuestro Dios, hermanos. La gratitud es un trabajo personal. Debemos de estar agradecidos incluso por el mal que nos toca aquí vivir, el mal que nos ha sobrevenido, porque sin el mal, como les decía, no reconoceríamos el bien. El fracaso, hermanos, nos ayuda siempre para subir de nivel en nuestra vida espiritual. Pero eso sí, cuando venimos arrepentidos de verdad delante de nuestro Dios, como lo hizo aquella mujer adúltera, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, vete y no peques más. El ser humano tiende a fallar, a cometer errores, a pecar, ¿verdad, hermanos? Pero si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Otro punto importante es reconocer las cosas negativas y las acciones que no son buenas en nuestra vida y rectificar, hacer una introspección y tomar un tiempo para meditar y hacer un examen de conciencia y llegar a una tranquilidad mental donde podamos concentrarnos, ¿verdad? Mentalmente, con tranquilidad y pensar y meditar, ¿cómo es que llegué a hacer esta cosa mala? ¿Eso negativo? ¿Qué fue lo que me llevó allí? Y debemos de ser honestos, ¿por qué pasó? Y decirle a nuestro Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar para llegar a hacerlo? Para no llegar a hacerlo una vez más. Eso es lo que debemos de pensar y meditar, ¿verdad? Y qué debemos hacer es orar. Entonces debemos de ir cada día en oración y pedirle al Creador que nos dé la fuerza para salir del mal o del fracaso en el cual estamos. Reconocemos que cada uno tiene su propio paquete de pecado y muchas veces ese pecado nos hace negar al Señor y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta qué pecado estamos cometiendo y que nos hace negar al Señor Jesucristo. Pero pidamos al Señor que nos limpie de todo pecado, hermanos, ¿verdad? Que Él purifique nuestra vida, que Él nos ayude a ver cuáles son nuestras faltas y nuestros errores y así podamos remediarlos, pero que haya una fuerza de voluntad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poder mejorar en esas áreas. ¿Cómo podemos llegar a esa perfección? Tratando de ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, reflejarlo a Él, ¿verdad? Seguir sus pisadas. Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuáles eran las acciones que el Señor Jesucristo hacía? Esas mismas tenemos que hacer, imitar las acciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vengamos en arrepentimiento ante nuestro Señor. Hagamos la oración de David, ¿verdad? Un pecador arrepentido totalmente. Y él decía, ten
piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto lo podemos ver ya para concluir en el Salmo número 51. Salmo número 51, en su verso 1 en adelante, podemos leer todo el Salmo. Pero solo vamos a leer unos y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. Así de que pidámosle mucho al Señor que nos limpie, que Él tenga piedad de nosotros y nos limpie, ¿verdad? Conforme a su grande misericordia, porque la misericordia de nuestro Dios es tan grande y es tan amplia que puede perdonarnos de todos nuestros pecados, amados hermanos. Así de que es un momento de reflexión, de que evaluemos cómo estamos actuando, cuáles son nuestras acciones, veamos cómo hay tantos varones que quizás le han fallado al Señor, quizás le hemos fallado después de que hemos llegado a los pies del Señor, ¿verdad? Arrepentidos, y quizás nuevamente hemos fallado, pero nunca es tarde para poder reconocer nuestros pecados y decir: hasta aquí llegamos con estas faltas. Ponerle un stop, ¿verdad?, a nuestras malas acciones y poder mejorar en nuestra vida de aquí en adelante y no volver a cometer los mismos pecados, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Cristo Jesús lo podemos hacer. Así de que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno y paz a vosotros, amados hermanos.